Buenas tardes, vamos a comenzar. Bueno, pues muy buenas tardes y una cordial bienvenida a esta nueva conferencia del 33º ciclo de conferencias de otoño de la Sociedad de Estudios Clásicos, Delegación de Madrid, con el título Código Eterno, Código Secreto. Esta tarde tengo el placer de presentarles a Eugenio Luján Martínez con la conferencia La transmisión de información secreta en el mundo clásico. Voy a hacer un breve perfil del ponente. Eugenio Luján es catedrático de Lingüística Indoeuropea en la Universidad Complutense de Madrid, en su Facultad de Filología, licenciado en Filología Clásica y doctor en Filología por esta misma universidad. Ha cursado el Diploma de Estudios Avanzados en Estudios de Gramática Comparada por la École Pratique des Hautes Études de París y también el título de experto universitario en Servicios de Inteligencia por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En su carrera investigadora, Eugenio Luján se ha dedicado especialmente, fundamentalmente, al campo de la lingüística indoeuropea, con estudios y trabajos comparativos sobre lenguas de esta familia lingüística, con una perspectiva vinculada a los estudios de lingüística general. En dos aspectos, sobre todo, la adaptación de enfoques metodológicos de otras áreas al estudio de las lenguas indoeuropeas y el desarrollo de nuevas líneas metodológicas basadas en los estudios de esta familia, ¿no? En concreto, ha investigado especialmente el griego antiguo, el dialecto micénico, también el sánscrito y, por otra parte, las lenguas celtas y, en relación con estas, las lenguas de la península ibérica, las lenguas paleohispánicas, ibérica, celtibérica, las lenguas del sudoeste, etcétera. También ha analizado fenómenos como el contacto lingüístico en el mundo antiguo, el bilingüismo y otros temas que ha desarrollado en numerosísimos artículos que no voy a citar, ¿no? Y muchas monografías también. Recordaré, por ejemplo, la introducción al griego micénico, que tiene publicada con Alberto Bernabé, entre otros muchos libros. También ha participado en el diccionario griego-español, en este equipo dirigido por el profesor Adrados, y bueno, también hay que mencionar también su faceta de gestión universitaria. Durante 8 años ha sido decano de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense y actualmente en el campo de la gestión también y de la promoción de los estudios clásicos es presidente de la SEC, de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Entonces, bueno, pues para nosotros es un placer y una gran satisfacción que haya aceptado la invitación para participar en este ciclo y, bueno, con mucho gusto y para no quitar más tiempo al ponente, pues le cedo la palabra. Muchas gracias, Eugenio. Muy bien, muchas gracias, David, por tu presentación y muchas gracias a la sección de Madrid por la invitación a participar en estas jornadas que realmente son un referente, son algo ya que esperamos todos cuando llega el otoño. Y ya digo que para la sociedad a nivel general pues es un orgullo el que todos los años, pues casi como un reloj, vayan saliendo primero las conferencias y después la publicación resultante de estas conferencias. Os agradezco también el que me hayáis permitido pues, hablar de un tema que me lleva interesando desde hace muchos años, como es el de la transmisión de la información secreta en el mundo clásico. Antes de entrar en materia y revisar la información de la que disponemos a propósito del mundo griego y romano, que es sobre el que me voy a centrar, no quiero decir con eso que no haya testimonios ni tengamos alguna información previa en culturas del Próximo Oriente. De hecho, en los últimos años pues, se han aparecido obras relevantes sobre cuestiones referidas no únicamente a transmisión de información, sino en general de una manera más amplia a cuestiones relacionadas con el espionaje y la obtención de información en el mundo antiguo. Un volumen francés y un volumen muy reciente que acaba de ser publicado en España también, y creo que alguno de los autores está por aquí presente, de los que han participado en este volumen, de tal manera que se trata de un tema que suscita especial interés. Les pido disculpas porque no está funcionando la presentación de PowerPoint y voy a tener que pasarlo de una manera un poco pedestre, las diapositivas, pero bueno, espero que eso no sea un obstáculo para que puedan seguir lo que quiero ir viendo.
Como les decía antes de entrar propiamente en materia, conviene recordar que la seguridad en la información ha sido un desafío desde los comienzos de la historia y lo sigue siendo todavía en nuestros días. Por irnos ambientando, aquí les he puesto un par de imágenes. En la imagen de la izquierda pueden ver pues, a un grupo de oficiales británicos antes de la batalla del Somme, es decir, en la Primera Guerra Mundial, dedicados pues, a cifrar y a romper los códigos secretos con los que cifraban las comunicaciones los enemigos, en este caso pues los alemanes. La fotografía de la derecha responde a un episodio también muy conocido, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, y es que a veces para poder mantener el secreto de la información, pues basta con algo tan sencillo como tener hablantes de una lengua que los enemigos no controlen. Y aquí tuvieron un papel fundamental pues un grupo de indios navajo que simplemente lo que tenían que hacer era hablar en navajo, transmitían las informaciones que se consideraban relevantes y, claro, en aquel momento, pues sin posibilidad de utilizar traductores disponibles en Internet y tampoco es que hubiera pues, demasiados hablantes de navajo fuera de Estados Unidos, realmente fue un método que funcionó muy bien y permitió garantizar la transmisión de la información con garantías. No me resistía a poner al principio de la presentación estas imágenes que corresponden pues, en el caso de la máquina pues, a la máquina Enigma, que bueno, pues es bien conocido el papel que tuvo para el cifrado de las comunicaciones en la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, pues el lugar donde se consiguió romper el código, Bletchley Park, en el Reino Unido, que realmente tuvo un papel clave para la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Se ha tardado tiempo en conocer la información acerca de lo que allí sucedió, pero ahora mismo pues, es un lugar muy interesante para visitar porque se ha musealizado y se puede ver allí pues, cómo esa labor sistemática, callada, de dedicación, de esfuerzo intelectual y también de muchísimas horas de trabajo, pues dio como resultado el poder descifrar, el poder romper el código con el que estaban trabajando los alemanes, y eso, sin lugar a dudas, tuvo un papel clave en precipitar el desenlace final de la Segunda Guerra Mundial. De tal manera que ya vemos que esta cuestión de la seguridad en la información pues ha sido un problema al que han tenido que enfrentarse ya desde época muy antigua, tanto diplomáticos como militares, como espías, y les he puesto aquí pues, las dos facetas que hay que tener en cuenta. Por un lado, hay que ser capaces de interceptar y comprender la información del enemigo, y por otro lado, pues hay que tener también una capacidad para poder enviar mensajes sin que estos mensajes sean descubiertos o, en el caso de que sean descubiertos, que se garantice que no pueden ser comprendidos, con lo cual pues aquellas instrucciones de carácter militar, político, diplomático o lo que sea, pues no queden al descubierto para ojos y para personas en cuyas manos no deberían caer. Aquí empiezo ya con una clasificación que es la que va a estructurar la presentación que voy a hacer acerca de los sistemas empleados en el mundo antiguo, que es la diferencia entre métodos esteganográficos y métodos criptográficos. Realmente, cuando hablamos de transmisión de información de forma secreta, de forma oculta, pues hay que tener en cuenta estos dos enfoques, estas dos posibilidades. Por un lado, la posibilidad de enviar mensajes de forma oculta, es decir, ahí no se trata de que los mensajes no sean comprensibles, sino lo que se trata es de garantizar que los mensajes únicamente llegan a aquellas personas que nos interesa que los reciban y no que caigan en manos de quien no debe recibirlos. Es decir, que la esteganografía, que es algo diferente, la esteganografía básicamente lo que consiste es en procedimientos para ocultar
para poder enviar los mensajes de forma segura y, ya digo, que no sean descubiertos. Mientras que cuando hablamos de criptografía, aunque luego vamos a ver que también dentro de lo que entendemos por criptografía se pueden diferenciar varios métodos, de lo que estamos hablando es de codificar, de cifrar la información de tal manera que aunque una persona tenga delante el mensaje y caiga en sus manos, no sea capaz de entenderlo, no sea capaz de leerlo, de saber lo que pone allí y por tanto la información no quede al descubierto. Lógicamente, siempre puede aplicarse también una combinación de ambos elementos y vamos a ver que esto ya es así en la antigüedad. Se utilizaron algunas combinaciones de los dos que dan pues, más seguridad a esa transmisión de información en la medida en que, por un lado, se hace que la información pase desapercibida, pero por otro lado, en caso de que acabara cayendo en manos enemigas, pues se garantiza el que no sea entendida. A lo largo de la historia ha habido una evolución de las técnicas hasta llegar a nuestros días, de tal manera que no piensen que los métodos esteganográficos han sido abandonados, es decir, que la ocultación de la realidad sigue siendo uno de los grandes objetivos incluso hoy en día. Seguro que ustedes se han ido viendo noticias en los últimos años en el periódico de mecanismos, de procedimientos hoy en día que son capaces de ocultar pues a los satélites o de ocultar incluso a la detección de radares o incluso a la propia vista humana realidades. Ya no estamos hablando únicamente de mensajes, sino que hoy en día hay tecnologías que son capaces de ocultar la realidad, de ocultar elementos de la realidad de tal manera que se esté produciendo, pues por ejemplo, el avance de un ejército y eso no pueda ser detectado por métodos de captación de información a través de satélites, como les decía, a través de radares o a través de los demás procedimientos que se utilizan hoy en día. Y desde luego, en cuanto a las técnicas de encriptación, la evolución ha sido exponencial. Es decir, que si llegar a la máquina Enigma ya fue un logro en el cifrado de las comunicaciones, hoy en día pues, se trabaja con métodos de computación muchísimos más seguros, se sigue trabajando en ellos, lógicamente, es uno de los objetivos estratégicos que cualquier gobierno y muchas empresas tienen hoy en día, porque ya no se trata únicamente de una cuestión que afecte a la política o a los posibles enfrentamientos bélicos o a la diplomacia, sino que es algo que, como cualquiera de nosotros sabe, manejamos habitualmente todos los días, puesto que una de las las misiones, de los objetivos importantes de la encriptación en nuestros días es garantizar la seguridad de las transacciones comerciales y también pues, el envío y la recepción de dinero. De tal manera que lo que comenzó dando sus primeros pasos en el mundo clásico, en Grecia y en Roma, ha continuado desarrollándose y sigue siendo un aspecto clave de nuestra sociedad. Hay que decir ya de entrada que por lo que se refiere a la encriptación, en la antigüedad únicamente se llegó al nivel de lo que llamamos sustitución monoalfabética. Luego ya me ocuparé un poquito sobre lo que es esto, pero vamos, puede entenderse fácilmente que no se pasó de la sustitución letra por letra. Habría de esperarse hasta la Edad Media. Aquí les he puesto la que se considera una referencia fundamental en el progreso de los estudios de criptografía, que es un manuscrito que no ha sido conocido ha sido conocido hace relativamente poco. Se conoce con ese nombre, Manuscrito sobre el desciframiento de mensajes encriptados, y eso es obra de Abu Yusuf Yaqub ibn al-Sahab ibn Omram ibn Asmail al-Kindi. Habitualmente muchas veces verán que se le cita simplemente como al-Kindi, y tiene el mérito de haber desarrollado algo de lo que tampoco parece que tengamos testimonios en la antigüedad clásica, como es el criptoanálisis. Van a ver que de lo que voy a hablarles a ustedes es de métodos para ocultar o para cifrar los mensajes, pero no tenemos referencias claras a cuáles eran los procedimientos para intentar romper los códigos utilizados.
y en cambio en la obra de Al-Kindi pues se produjo un paso fundamental que acabó pues con la garantía del secreto de los mensajes cifrados hasta ese momento, porque Al-Kindi se dio cuenta, claro, moviéndonos todavía dentro de una sustitución monoalfabética, de que bastaba con analizar la frecuencia de las letras en una determinada lengua para empezar a atribuir valores a los signos que reemplazaban a esas lenguas y de esa manera ser capaces de romper los códigos. Les leo lo que aparece, no es lo que tienen en pantalla porque es simplemente el primer folio del manuscrito, no he conseguido encontrar una imagen exactamente del pasaje que nos interesa, pero se lo leo en traducción, porque dice lo siguiente: una forma de descifrar un mensaje cifrado, si conocemos su idioma, es encontrar un texto sin cifrar diferente, pero del mismo idioma, lo suficientemente largo como para llenar una hoja más o menos, y luego contar las veces que aparece cada letra. Llamamos a la letra que aparece con más frecuencia la primera, a la siguiente más frecuente la segunda, a la siguiente más frecuente la tercera, y así sucesivamente hasta que hayamos contabilizado todas las letras diferentes de la muestra de texto sin cifrar. Luego lo que hay que hacer es lo mismo, siempre que el texto cifrado sea lo suficientemente largo, y de esa manera se puede establecer una equivalencia y romper el código. Ya digo que esto pues supuso un avance significativo porque hasta ese momento no había una técnica establecida para poder romper esos códigos de cifrado. En todo caso, el uso de mensajes encriptados se fue generalizando a lo largo de la Edad Media. Hay un trabajo clásico de Bischoff muy interesante a propósito de estas cuestiones, y podemos decir que ya en la diplomacia del Renacimiento europeo fue de uso generalizado, de tal manera que son bastantes los documentos que tenemos encriptados que han llegado hasta nuestros días, y algunos de ellos, pues aunque la mayoría sí que se pueden leer, algunos de ellos pues todavía no se ha conseguido saber lo que pone. Pero vamos, ya digo que es algo que se hizo general. Bueno, aquí me voy a restringir, como les decía, a la información que nos proporcionan las fuentes griegas y romanas, y he pensado que mejor que hacer un intento de estructuración cronológica, resultaba más ilustrativo analizar los diferentes métodos utilizados, sobre todo porque intentar establecer una cronología no resulta fácil, ya que la fuente de información más importante con la que contamos, que es el capítulo 31, titulado precisamente sobre los mensajes secretos de los Poliorcética de Eneas el Táctico, recoge procedimientos que ya estaban en uso en su época, pero no podemos saber cuáles habían comenzado antes y cuáles habían comenzado después. De tal manera que ya digo que creo que va a ser más interesante y productivo que vayamos haciendo un repaso de los diferentes métodos que conocemos. Si comenzamos por los procedimientos de ocultación, pues encontramos en Heródoto algunas de las primeras noticias de transmisión de mensajes secretos. Bueno, luego veremos que quizá hay alguna referencia en la Ilíada y alguna referencia en autores posteriores que pueden versar sobre procedimientos previos, pero bueno, en Heródoto encontramos ya de manera clara las primeras noticias acerca de la transmisión de mensajes secretos. Algunas de ellas son muy conocidas, pero conviene recordarlas. La primera es la que aparece en el libro quinto de las Historias y está en relación directa con una conspiración que habría de poner en juego el dominio persa sobre Asia Menor, ya que está vinculada con el inicio de la llamada revuelta jonia. Istio de Mileto se encontraba en ese momento en la corte persa, pero no tenía forma de ponerse en contacto con Aristágoras para indicarle que debía dar comienzo el alzamiento. Y para poder hacer llegar la información a Aristágoras, lo que hizo fue afeitar la cabeza de un esclavo y tatuarle en el cuero cabelludo el mensaje que quería transmitir. Les leo el pasaje porque pues es un pasaje que seguro que muchos de ustedes conocen, pero no deja de ser simpático y merece la pena leerlo. Salvo que les indique lo contrario, las traducciones son propias de los pasajes. Aristágoras no podía cumplir su promesa a Artafrenes y al mismo tiempo tenía la presión del gasto que suponía el ejército, y tenía miedo de que le fuera mal al ejército, y Megabate se lo reprochara, y pensaba que se le iba a quitar el gobierno sobre Mileto.
Temiendo todo esto, planeó una revuelta, pues coincidió que llegó de Susa el hombre con la cabeza marcada de parte de Histieo, indicando que Aristágoras debía sublevarse contra el rey. En efecto, Histieo quería indicar a Aristágoras que se sublevara, pero no podía hacerlo absolutamente de ningún modo, dado que los caminos estaban vigilados. Pero rapando el pelo a su esclavo de mayor confianza, le grabó la cabeza y esperó hasta que le volvió a salir el pelo, y en cuanto le salió, le envió a Mileto, no encomendándole más que cuando llegara a Mileto ordenar a Aristágoras que le rapara el pelo y le inspeccionara la cabeza. Los signos grabados indicaban, como ya he dicho antes, la revuelta. Histieo hizo esto considerando una gran desgracia su retención en Susa. En efecto, una vez que estallara la revuelta, tenía grandes esperanzas de que le enviaran a la costa, pero si en Mileto no había ninguna novedad, ya no contaba con ir allí. Bueno, ya ven que es un procedimiento pues, ingenioso, nos parece muy naif, pero el procedimiento es interesante porque también supone que el mensajero que lleva el mensaje no tiene por qué enterarse del contenido del mismo, es decir, el mensajero era consciente de que llevaba un mensaje, pero incluso ni siquiera bajo tortura pues hubiera podido transmitir el contenido del mensaje. Lo más que hubiera podido decir es que le habían tatuado, pero no podía saber el contenido de ese mensaje. Y en otros pasajes de las historias de Heródoto se hace referencia también a otros dos procedimientos para el envío de información secreta. En el libro primero, en el pasaje que tienen ahí mencionado, Heródoto narra la historia de un noble medo llamado Hárpago, quien, para vengarse de Astiages, el rey de los medos, escondió un mensaje en las tripas de una liebre. Ese fue el método de ocultación. Y envió un mensajero suyo disfrazado de cazador ante Ciro, el rey de Persia. El mensajero consiguió llegar ante el rey sin levantar sospechas, disfrazado como iba de cazador, y una vez en su palacio, el mensaje que le transmitió fue únicamente que abriera él la liebre personalmente. Entonces Ciro encontró el mensaje e interpretó que si atacaba a los medos contaría con el apoyo de Hárpago desde dentro, de tal manera que, como ven, pues también es un procedimiento de ocultación. En el libro séptimo de las historias, Heródoto narra también lo relativo a Demarato, que era un griego exiliado en Persia, como muchos de ustedes saben, quien tuvo noticia de que Jerjes había decidido invadir Grecia. Entonces él considera que tiene la obligación de hacer llegar esa información a Esparta y para eso utiliza unas tablillas enceradas, que como saben pues era uno de los métodos habituales, uno de los soportes de escritura habituales en aquella época. En cambio lo que hizo fue, en vez de escribir sobre la cera, que era lo normal y como se utilizaban habitualmente las tablillas, pues previendo que pudieran ser inspeccionadas, lo que hizo fue grabar el mensaje directamente sobre la madera de las tablillas y después la recubrió de cera y de esa manera el mensaje quedaba oculto. Así se aseguró que si las tablillas eran inspeccionadas, como era previsible que lo fueran, pues la cera aparecería en blanco y nadie sospecharía de que realmente iba un mensaje grabado en él, puesto que se trataba de un objeto normal y no tenía por qué crear ninguna sospecha el hecho de que llevaran unas tablillas de cera. De hecho, sucedió así, las tablillas llegaron a Esparta, pero el problema fue que nadie era capaz de entender qué querían decir unas tablillas de cera en blanco. Nadie se explicaba por qué se habían enviado esas tablillas en blanco. Hasta que Gorgo, la hija del rey Cleomenes de Esparta, se dio cuenta del asunto y dio instrucciones para que retiraran la cera y entonces sí que pudieron leer el mensaje. De tal manera que la transmisión de esta información tuvo unas consecuencias importantes para el desarrollo de la guerra, porque con ello se perdió el factor sorpresa con el que Jerjes creía que iba a contar y eso a la postre pues acabaría suponiendo su derrota. De tal manera que, bueno, pues ya ven cómo empezamos a tener noticia de prácticas ingeniosas para transmitir mensajes. De todas formas, como ya les adelantaba antes, nuestra fuente de información principal a este respecto es el capítulo 31 de los Poliorcética de Eneas el Táctico, que es de hecho el texto más antiguo más extenso de la antigüedad clásica, destinado específicamente a hablarnos de procedimientos de transmisión secreta. Allí recoge muchísimas técnicas para enviar la información y que esa información pase desapercibida. No voy a leérselas todas,
De hecho, bueno, pues quien esté interesado puede verlo en la propia traducción de Eneas Táctico, publicada en la colección Gredos, o yo mismo publiqué una traducción completa de todo este capítulo en el homenaje al profesor Antonio Guzmán, y ahí pueden leerlo en detalle. Aquí he recogido algunos que merece la pena leer. Se los voy a leer literalmente porque resulta interesante ver la propia descripción y narración que hace Eneas el Táctico. En el apartado 6 dice: a Éfeso se llevó un mensaje de este modo: fue enviado allí un hombre con una carta escrita en hojas vegetales, con las hojas atadas a la herida de una pierna, de tal manera que parece que es parte del remedio y nadie pues se va a poner a levantarle el vendaje al pobre hombre en su pierna para ver si allí pues va una información secreta o no. Y sigue diciendo: también se puede llevar un mensaje en las orejas de las mujeres si en vez de pendientes se ponen laminillas de plomo enrolladas. Aquí la cuestión es que, como muchos de ustedes saben, las láminas de plomo eran uno de los métodos habituales para escribir, para enviar cartas en la antigüedad y especialmente en época arcaica. De tal manera que lo que se trata es de hacerlas pasar como si fueran simplemente un adorno personal, los pendientes de las mujeres, y eso pues hace que puedan llegar a su destino sin levantar sospecha. Sigue diciendo Eneas: una carta referente a una traición fue transportada así por el propio traidor al campamento enemigo, situado enfrente. A uno de los jinetes que salían de la ciudad para forrajear frente a los enemigos se le cosió un escrito bajo las valvas de la coraza. Se le había ordenado que si había presencia enemiga se dejara caer del caballo como si fuera sin querer y que se dejara apresar, y una vez en el campamento enemigo entregara el escrito a quien debía. El jinete llevó a cabo su misión como lo haría un hermano por un hermano, es decir, pudo cumplirla de manera adecuada. Y por ver un ejemplo más, un poquito más sofisticado, dice Eneas: también pueden llevarse así los mensajes. Se seca una vejiga del mismo tamaño que un frasquito en función de la cantidad de texto que se vaya a escribir, y tras hincharla y atarla bien, se escribe sobre ella lo que se quiera con goma negra. Cuando se hayan secado las letras, se saca el aire de la vejiga y estrujándolo se mete en el frasquito. Es decir, ya ven que el frasquito, la vejiga está puesta por encima como una especie de globo. Entonces, una vez que se ha desinflado la vejiga, pues se puede meter dentro del propio frasco. Pero advierte: si bien la boca de la vejiga debe sobresalir de la boca del frasquito para que pueda volver a hincharse. Luego se hincha la vejiga metida dentro del frasquito para que se expanda al máximo, y llenándola de aceite se corta de la vejiga lo que sobresale del frasquito y se ajusta a su boca para que se vea lo menos posible. Se tapa el frasquito y se lleva sin ocultar, pues será visible el aceite dentro del frasquito y no se verá nada más dentro. Cuando llegue a quien deba, vaciando el aceite e hinchando la vejiga, podrá leerlo. Limpiándola con una esponja, responderá escribiendo en ella de la misma forma. Es decir, que incluso se prevé que se reutilice el método, porque bueno, pues con el aceite se borra y se puede volver a utilizar sin mayor problema. Bueno, algunas técnicas un poco más sofisticadas tienen que ver con métodos en los que se usan algunas tintas invisibles. De esto nos da información el propio Eneas Táctico, pero también pues tenemos referencias, aunque en otro contexto, pues para enviar mensajes amorosos, por ejemplo. También hace referencia al uso de tintas invisibles, Ovidio en el Arte de Amar, y también tenemos referencias a este procedimiento en las epístolas de Ausonio. El pasaje que nos interesa de este capítulo de Eneas es el siguiente. Dice: ya alguno, tras escribir en la madera de la tablilla, ya ven que se van repitiendo las historias, ha echado cera fundida encima y ha escrito otra cosa en cera. Luego, cuando llegó a quien debía, tras raspar la cera y leerlo, pudo escribir y volver a enviarlo del mismo modo. También es aceptable escribir en una tabla con tinta de la mejor y dejarlo secar, para luego pintarla de blanco para ocultar las letras. En efecto, cuando llega al destinatario, se coge la tablilla y se mete en agua, y aparecerá en el agua con precisión todo lo escrito.
También se puede escribir en una tablilla votiva lo que se quiera, luego se blanquea y se seca, y se pinta un jinete portando una antorcha, o lo que se quiera. Está bien, porque cuando uno empieza a leer dice, ¿por qué tiene que pintar un jinete? Bueno, pues un jinete o lo que quiera. Con el vestido y el caballo blancos, o si no, de otro color excepto negro. Eso sí es importante. Luego se le da a alguien para que la cuelgue en el santuario que esté cerca de la ciudad. Ya ven que es un método también para que pase desapercibido, porque se hace sobre estas tablillas, se cuelga en un santuario, la otra persona sabe dónde tiene que ir a recogerlo y no despierta sospechas. Sí, porque de hecho sigue diciendo, el que debe leer lo que se ha escrito ha de ir a ese santuario y, reconociendo la tablilla mediante la marca convenida de antemano, se la lleva a casa y la mete en aceite. Se verá efectivamente todo lo escrito. Ya ven que aquí lo que se está aplicando es las reacciones químicas que producen el aceite con esas tintas especiales utilizadas, y de ahí la insistencia en el uso de determinados colores para que se oculten y que luego puedan volver a ser visibles. Es muy interesante también la transmisión de información a través de mensajes, de escritos que en principio no tienen nada que ver con la información que se quiere transmitir, pero que se usan como soporte de esa información porque de alguna manera se van señalando las letras que hay que ir leyendo para que constituyan el mensaje. Es decir, se manda un mensaje o una parte de un texto que sea intrascendente, pero mediante marcas poco visibles se va señalando cuáles son las letras que realmente configuran ese mensaje. También aquí la información que da Eneas es muy interesante y nos dice concretamente: dentro de un hato u otro tipo de aparejo se metieron unas hojas o cualquier otro escrito del tamaño y antigüedad que fuera. En él está escrito el mensaje a base de letras marcadas en la primera, la segunda o la tercera línea, con puntos muy finos y poco visibles salvo para el destinatario. Luego, una vez que el libro había llegado a quien debía, lo transcribió poniendo las letras marcadas todas seguidas, tanto las de la primera línea como las de la segunda, y así sucesivamente, y se enteró de lo que se había enviado. Si alguien quiere enviar mensajes cortos, también puede de forma semejante hacerlo de esta manera. Escribiendo sobre alguna cuestión un mensaje extenso y sin ocultarlo, en ese mensaje hace lo mismo, marcando las letras mediante las que indicará lo que desee. La forma de marcar debe ser lo más imperceptible posible, ya sea mediante puntos hechos de vez en cuando o mediante letras más grandes. Esto no despertará ninguna sospecha en los demás, pero el destinatario podrá enterarse del mensaje. Y también se nos dice en ocasiones que conviene marcar algunas letras que no formen parte del mensaje, pues por ejemplo ir marcando cada 3 letras se pone una marca, y eso sirve para despistar, porque si alguien va viendo las letras, entre las que están marcadas realmente y las que se van marcando pues de 3 en 3 o de 5 en 5, pues eso hace que se despiste totalmente y no capte el mensaje que se transmite. Aquí hay una cuestión que hay que abordar, que es la de la garantía de la confidencialidad. Ya lo hemos mencionado un poquito, aunque no era el caso más ejemplar, el esclavo de Aristágoras, Histieo, sino que uno de los métodos que recomienda Eneas es enviar un mensajero a transmitir una información intrascendente que no tenga nada que ver con lo que realmente se quiere enviar. Es decir, el mensajero cree que está transmitiendo una información, pero la noche antes se aprovecha para introducirle un mensaje entre la suela de las sandalias sin que él lo sepa. De tal manera que, claro, el mensajero, por mucho que se le pregunte, se le interrogue, se le torture o se haga lo que sea, no es consciente de que lo que va a decir es una banalidad y no es el mensaje real, porque el mensaje se le ha ocultado dentro de su calzado. También hay ejemplos de utilización de animales. Eneas recomienda que se coja un perro, se le ponga un mensaje en la correa sin que su dueño lo sepa, y como el perro va a volver previsiblemente a casa de su dueño, pues la persona que ya sabe que a ese perro se le va a poner el mensaje, pues no tiene nada más que ir, recoger el perro, coger el mensaje, y de esa manera pues nadie es consciente de que se está enviando un mensaje. Bueno, ya digo que no voy a leer todo el capítulo de Eneas Táctico, pero les recomiendo que lo hagan porque realmente es un tratado muy interesante y una recopilación de cuáles serán esos ingeniosos métodos que se podían utilizar para transmitir esa información. En otros casos, Eneas lo que dice, por ejemplo, es que se dispare una jabalina, una flecha, una jabalina, sí,
dentro de una ciudad que está sitiada, pero en un sitio donde no se espere, es decir, en una parte más alejada del centro de la ciudad o en algún sitio donde realmente no esté teniendo lugar la batalla y no resulte tan sospechoso que llegue una jabalina, de tal manera que eso permite transmitir mensajes hacia adentro y hacia afuera, incluso en las ciudades sitiadas, que es una de las preocupaciones que tiene Eneas en su tratado, porque lo que está intentando hacer ver es cómo se pueden mandar mensajes incluso cuando una ciudad se encuentra bajo sitio. Pero bueno, vamos a pasar ya a los métodos criptográficos, y aquí lo primero que hay que tener en cuenta, y es como voy a organizar la presentación, es que tenemos que diferenciar tres tipos de encriptación. Lo que técnicamente se denomina código, que es simplemente el encriptado de palabras, de frases o de nombres propios completos. Es decir, lo que se trata es de ocultar un aspecto relevante del mensaje, pero no se produce la codificación del mensaje entero. Hablamos, en cambio, de cifrado cuando las letras que constituyen el mensaje son sustituidas por otras letras o bien por símbolos o números, es decir, hay una sustitución de letra por letra. Y también una manera que nos puede parecer muy naif de encriptar los mensajes, pues es por transposición, es decir, que las letras que aparecen son realmente las que constituyen el mensaje, pero se altera su orden aún manteniendo los caracteres, las letras originales que constituyen el mensaje. Pues bien, de todo esto tenemos ejemplos en el mundo clásico. Les decía antes que quizá podemos tener alguna referencia a la utilización de algún tipo de código secreto, puesto que es una de las posibilidades que caben para interpretar un pasaje que es citado una y otra vez en los trabajos que se ocupan sobre este tipo de cuestiones en el mundo antiguo, que es este pasaje de Ilíada 6, 166, 170, en el que Belerofonte, que ha sido acusado falsamente por Estenebea, a la mujer de Preto, de intentar tener relaciones sexuales con ella, cuando ha sido al revés, lo que ha hecho es no aceptar sus proposiciones, pues es enviado por Preto a la corte de su suegro, Iobates de Licia, llevando un mensaje en el que se le va a pedir a su suegro que se encargue de dar muerte a Belerofonte. Y ahí aparece esta expresión sema taligra, que ha hecho correr ríos de tinta, signos funestos. El pasaje que les he puesto en griego abajo corresponde con lo que he resaltado en rojo. Le entregó signos funestos, mortíferos los más, tras escribirlos en una tablilla doble. De tal manera que Belerofonte lleva esta tablilla a la corte de Iobates, y allí en los primeros 9 días es recibido muy alegremente y con todo tipo de celebraciones, pero al 10º día, cuando el rey lee el mensaje, va a intentar provocar la muerte de Belerofonte, si bien no lo va a conseguir, porque lo que le encarga es en primer lugar matar a la quimera, cosa que Belerofonte consigue, y después también luchar contra los sólimos y contra las amazonas, y de hecho al final lo que acabará ocurriendo, como muchos de ustedes saben, es que le ofrecerá la mano de su propia hija. Claro, aquí el problema es saber a qué se está haciendo referencia con esta expresión de signos funestos. Estaban escritos en otra lengua, estaban codificados, realmente, por mucho que nos empeñemos, me temo que nunca vamos a poder tener certeza a propósito de esto. Y otra historia que se suele mencionar también en todos los estudios sobre la transmisión de información secreta en el mundo antiguo es el mensaje enviado por Periandro, tirano de Corinto, como saben, que según la narración que hace Heródoto en el libro quinto. Periandro envía un mensajero a Trasibulo, al tirano de Mileto, para preguntarle cómo puede llegar a gobernarse sin tener ninguna oposición. Es decir, esperemos que esto no sea leído por muchos de los mandatarios actuales en diferentes países, pero bueno, Trasibulo lleva al mensajero a un campo de trigo y una vez allí se limita a segar las espigas que sobresalen. El mensajero,
al que Trasíbulo no le da ninguna información adicional, vuelve muy extrañado ante Periandro, pero Periandro entiende muy bien el mensaje que se le ha transmitido y lo interpreta, pues como todos sabemos, con el sentido de que ha de acabar con cualquier persona de su ciudad que destaque sobre los demás. De hecho, es una anécdota muy conocida y que, bueno, pues debió tener, tuvo su éxito en la antigüedad, porque además de ser referida por Heródoto, también la transmite Aristóteles en su Política, si bien los papeles están invertidos. En la narración que hace Aristóteles en la Política es Periandro el que ofrece el consejo tácito a Trasíbulo, y también hay anécdotas, hay referencias a esta anécdota en las Suplicantes de Eurípides, y en la tradición latina pues se habla de algo similar a propósito de la toma de Gabios. Se lo mencionan Tito Livio y Ovidio en los Fastos, de tal manera que, bueno, pues es una anécdota bien conocida. Bueno, ya digo que aunque se trata de una referencia obligada en cualquier estudio o en cualquier trabajo que verse sobre la transmisión de información secreta en la antigüedad, en realidad se trata de la utilización de un simbolismo, no propiamente de la utilización de un código, porque no existe un acuerdo previo entre el emisor y el receptor para darle un significado o un valor convenido previamente a lo que allí se está transmitiendo. También se suele mencionar que en su correspondencia con Ático, Cicerón utilizaba nombres ficticios para referirse a algunos de los principales personajes políticos romanos, pensando que esto evitaba que terceras personas pudieran utilizar la información en su contra. De tal manera que aparecen diversas formas de referirse a Pompeyo, como Epicrates, Sampsiquéramus, Hierolosolimarius, Arabarges, y también otros personajes reciben ciertos nombres en clave, como Publio Clodio, al que se le llama Apuleia, parece por el lugar de origen, a Sexto Clodio, que se le llama Atenio. Bueno, esto ha dado lugar a una interpretación y a artículos sesudos sobre el porqué de estos nombres. En el caso de Atenio, que además parece que tiene que ver, bueno, hay información relevante a propósito de la explotación minera de la península ibérica, pero bueno, eso nos llevaría por otros derroteros, y también a la famosa Clodia, a la que se denomina de diferentes formas. En realidad también aquí tenemos que cuestionarnos si realmente esto funcionaba como una codificación, porque en algunos casos pues era fácilmente reconocible, se podía saber sin demasiada dificultad a quién se estaba haciendo referencia, de tal manera que más bien pues funciona como una especie de apodos, quizá sí en una cierta clave, en unos determinados círculos, pero que sin duda las personas pertenecientes a esos círculos podían reconocer incluso sin saber previamente a quién se estaba haciendo referencia. Esta cuestión de la isopsefía, que les voy a mencionar ahora, es menos conocida y no se trata tanto de un sistema de codificación tal cual, pero sí de un método para certificar y dar fiabilidad a los documentos, y además, como luego les voy a comentar inmediatamente, tuvo su vigencia y siguió utilizándose durante muchos siglos. Les he puesto aquí un par de dibujos, no he conseguido encontrar fotografías de las inscripciones, son inscripciones funerarias de Olimpia, y ya ven que aparte pues, del texto donde pues, aparece lo esperable, pues la mención del oficio de la persona, los nombres de los personajes a los que se refiere, se encuentran aquí una secuencia de letras que resulta bastante rara. A ver, ¿qué pasó la diapositiva? Aquí también es otra cara de la misma inscripción, y ven que en este caso no es que se utilice siempre la misma secuencia, sino que va variando. Bueno, pues esto a lo que se refiere es a un uso de las letras con su valor en numérico. Se lo ejemplifico con una inscripción de Pérgamo en la que va encabezada, es un epitafio que va encabezada por la secuencia que tienen ahí. Esto lo he mantenido en griego porque, discúlpenme quienes no están tan familiarizados con el griego, pero si no, no se entiende. Pero bueno, lo explico y espero que se siga.
Realmente lo que tenemos aquí pues, es el nombre, la filiación de quien es hijo de Nikon, y aquí pues, aparece también en genitivo architectonos. Bueno, entonces lo que se encuentra aquí es que pues aparece la mención del nombre del personaje, su padre, y perdón, no es su padre, se lo estoy diciendo mal, es el nombre completo, está todo en genitivo, o sea, es el nombre completo de Elio Nikon y su profesión, todo ello en genitivo. Y va acompañado de una secuencia que en realidad tenemos que interpretar con el valor numérico de las letras griegas, 1726, y ese valor numérico solo podemos explicarlo como la suma de los valores de las letras que componen el nombre y la profesión. Bueno, ¿por qué se habla de esto cuando mencionamos cuestiones de transmisión de información secreta? Porque realmente fue un método que se utilizó de una forma bastante sistemática, al menos en una parte de la Iglesia posterior, de la Iglesia cristiana, para dar autenticidad a documentos. De hecho, la primera formulación que tenemos de este método se encuentra en una carta del arzobispo Ático de Constantinopla que se recoge al final de las actas del Concilio de Calcedón del año 451. Les voy a leer el texto porque realmente es interesante e ilustrativo. Es una manera, digamos, igual que ahora, pues cuando se pide en el DNI, cuando la letra hace ver que realmente se puede calcular, y si el DNI no corresponde mediante el algoritmo con la letra que aparece en el DNI, sabemos que está mal. Bueno, pues esto viene a ser algo semejante. Si se comprueba que algo ha fallado en esa transmisión, eso nos está haciendo sospechar de la autenticidad de ese documento. Entonces, como les digo, en esta carta recogida al final de las actas del Concilio de Calcedón, el arzobispo Ático dice: que las letras griegas también expresan números, nadie que tenga conocimiento, aunque sea superficial, de la escritura griega lo ignora. Así pues, para que al preparar epístolas canónicas que al modo latino se denominan formalizadas, en latín lo que pone es formatae, en acusativo, formatas, no haya que asumir por azar ningún riesgo de falsificación, fue ideado y decretado esto de forma muy saludable por los 318 padres congregados en Nicea. Que las cartas formalizadas lleven este resultado de operación o cálculo, es decir, que se sumen para el cálculo las primeras letras griegas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es pi, gi y alfa, letras que como números valen 80, 400 y 1. También la primera letra del apóstol Pedro, es decir, la pi, que significa el número 80, también la primera letra de aquel que escribe la carta, la segunda letra de aquel a quien se escribe, la tercera del destinatario, la cuarta de las ciudades de la que se escribe y el número que fuera de la indicción, ya saben, siguiendo el sistema de datación de fechas en vigor en la época. Bueno, pues se suma todo eso, y así con todas estas letras griegas que, como dijimos, expresan números reducidas a uno solo, tenga adjunta la epístola una suma, fuere la que fuere, y el que recibe la carta con toda precaución requiera esta expresamente. Añadas además de forma separada en la epístola el número 99, que es lo que en función de las letras griegas significa amén. Entonces, bueno, ya ven que es una manera de certificar la autenticidad de las cartas. No deja de ser muy enrevesada, pero claro, ya digo que para nosotros la comparación, pues eso, de la letra del DNI o del dígito de control este tan famoso que aparece en medio del IBAN de las cuentas bancarias, también saben que se calcula que es un número que lo que sirve es para asegurar que realmente el resto de la numeración es coherente. Entonces, bueno, pues es interesante. Y aquí les he puesto un ejemplo poético en Luciano, quien en la vida de Alejandro transmite un oráculo donde, bueno, pues tienen ahí el texto griego, pero traducido pues es mostrando a partir de la primera unidad y la triple decena de la segunda unidad 5 y una triple veintena,
del hombre que es baluarte el carro homónimo de 4 ruedas. Bueno, pues esto que es muy enrevesado, la primera unidad es alfa, la triple decena pues es la lambda 30, 5 es epsilon y la triple veintena pues es 60 xi, de tal manera que es el inicio de Alejandro, que es realmente el enigma que se está resolviendo. Pero bueno, ya ven que aunque esto es un juego literario, pero realmente lo que subyace son estos principios de utilización de valor numérico de las letras. Bueno, si entramos ya a la segunda técnica que les decía, el cifrado por sustitución, hay varios textos clásicos que evidencian la utilización de estos métodos. De todas maneras, como les decía antes, en la antigüedad nunca se pasó de la sustitución de monoalfabética, del cifrado monoalfabético. Y hay que esperar pues, al siglo XV y ya de forma más desarrollada al siglo XVI para empezar a tener información, disponer de métodos de cifrado polialfabético. Es decir, estos métodos hicieron mucho más complejo y más difícil el poder descifrar los mensajes, porque en realidad lo que se hacía era enviar una cifra, que era una palabra, y lo que se disponía es de una serie completa, de un repertorio completo de tantos cifrados como letras tenía el alfabeto. La palabra que se enviaba como cifra iba dando la clave de que se iba repitiendo, de tal manera que se iba señalando cuál, pues si estuviéramos con alfabeto latino, cuál de las 28 columnas en las que cada una pues tiene un cifrado diferente, pues haciendo un movimiento de una letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras, etcétera. Pero claro, cuando en el mismo mensaje eso se combina, si uno no tiene la clave, la cuestión se complicaba mucho más, porque esto resistía al criptoanálisis que se había desarrollado a partir de los tratados de Al-Kindi ya desde la Edad Media. Entonces esto fue un avance clave y bueno, pues el cifrado polialfabético fue muy importante hasta el siglo XIX, incluso en la Primera Guerra Mundial todavía se utilizó el cifrado polialfabético. Bueno, tenemos varias noticias en las que se habla de personajes que conocen cifrado, o al menos parece que se trata de cifrado, porque Amiano Marcelino, el historiador romano, menciona una esclava que podemos pensar que era experta en cifrado. Realmente lo que dice el texto en latín es Anquilla notarum perita, es decir, que era experta en notas. El problema es que la palabra notae puede tener diferentes acepciones. Una de ellas, y es verosímil en el contexto, es que se tratará de algún tipo de cifrado. Pero ahora sí hay que hacer entrar en juego la estenografía, es decir, la taquigrafía, la escritura rápida, y no podemos estar seguros de que realmente esta esclava lo que fuera es realmente una esclava taquígrafa que manejara las notas tironianas, y las notas tironianas a su vez en muchos casos podían actuar como una especie de código secreto. Es decir, que esa posibilidad también cabe de que lo que en principio se diseñó como un sistema para escribir de manera más rápida, en algunos casos se utilizara también como un código secreto. De hecho, pues es muy interesante que hasta ahora se pensaba que las notas tironianas habían sido utilizadas únicamente pues, en textos escritos sobre papiro, sobre pergamino, pero últimamente se han empezado a poner de relieve su utilización también en inscripciones, en textos epigráficos, de tal manera que su difusión probablemente fue mayor de lo que se ha considerado habitualmente. Bueno, también el mismo Amiano Marcelino habla de un hecho del que él mismo fue testigo, porque se trata de algo acaecido durante la campaña contra los persas en época del emperador Juliano. A ver, que es el texto que tienen ahí. He ido moviendo las hojas. Bien, entonces, para darles la traducción de una manera más rápida, lo que se dice en ese texto es: cuando regresaron nuestros exploradores, descubrimos en el interior de la funda, es decir, ya ven que por un lado hay un método esteganográfico, en el interior de la funda va oculto un pergamino escrito con caracteres cifrados, pero ya ven que volvemos a tener la misma palabra, notarum figuris, es decir, con caracteres, con figuras de notas. Es decir, parece que sí se trata de una cifra, que Procopio había mandado que nos hicieran llegar.
Luego me salto parte del pasaje y dice, sigue diciendo, indicándonos esto de forma oscura para que no se produjera un incidente gravísimo en caso de que fueran capturados los mensajeros y se comprendiera el sentido del escrito. Aquí es muy interesante porque lo que sucede es que hay un nivel de ocultación a tres niveles, mejor dicho. Es decir, por un lado va en el interior de la funda. Por otro lado, está escrito en caracteres cifrados y, por otro lado, el mensaje resultante al descifrarlo, que como dice el propio Amiano, no se hizo sin dificultad, si se leía literalmente era un mensaje referido a época de Adriano, pero había que saber interpretarlo para saber que se estaba haciendo alusión en realidad a la situación del ejército persa en ese momento, que ya había cruzado los ríos Anzaba y Tigris. Es decir, ya ven que hay esos tres niveles de ocultamiento. Primero, que pase desapercibido. Segundo, está cifrado, pero incluso si se consigue leer el mensaje, parece que está hablando de algo que había tenido lugar en otra época, pero realmente para quien estaba atento a ello, lo que se estaba mandando es la información de dónde estaban situados el ejército persa en ese momento. Con lo cual, pues ya ven, una combinación muy interesante. Bueno, otros métodos de cifrado pues son mencionados. Aquí vuelvo a Eneas, porque entre los métodos de sustitución, uno que recomienda Eneas es el que consiste en sustituir las vocales por puntos según su orden en el alfabeto griego. De tal manera que esa sería la clave para entenderlo, la que les he puesto en el cuadro, y algunos ejemplos, pues por ejemplo, Platón se escribiría como tienen abajo y Sócrates se escribiría como también les he puesto abajo. Bueno, esto nos puede parecer bastante naif y dice, bueno, ¿cómo va a ocultar a alguien a nada con esto? Bueno, no he hecho el experimento, pero algunos de nuestros colegas de filología clásica dicen que se han molestado en hacer algo similar con textos escritos en inglés y lo han probado con sus familiares y la tasa de éxito solo era del 50% quitando todas las vocales. O sea que, bueno, pues quizá teniendo en cuenta además que el nivel de conocimiento de la escritura, aunque bueno, esto es una cuestión problemática para el mundo antiguo y especialmente en época romana, donde seguramente había una mayor difusión de lo que se ha pensado hasta hace poco, pero bueno, en todo caso no todo el mundo sabía leer y escribir, de tal manera que cualquier escrito leído por personas que no estaban habituadas a leer y escribir todos los días, cualquier dificultad, pues era una manera de hacer que bueno, pues fuera más trabajoso el poder saber lo que allí se estaba poniendo. Y bueno, algo más sofisticado era el método utilizado por Julio César cuando quería que fuera secreta su correspondencia, porque de ello contamos con 3 descripciones del sistema que él utilizaba, que nos dan esas descripciones respectivamente Suetonio en la vida de Julio César, Aulo Gelio y también Dion Casio. Concretamente, en el pasaje que tienen ahí señalado de Dion Casio, se lo leo en traducción, dice, también Julio César acostumbraba a proceder de otra forma cuando enviaba algo secreto a alguien, escribiendo siempre la 4ª letra en vez de la que correspondía, de forma que los escritos fueran ininterpretables para la mayoría. Aquí hace muy bien en precisar eso Dion Casio de para la mayoría, porque realmente ya ven que es una sustitución 1 a 1, en realidad cuando habla de 4 tenemos que entender 3 por el cómputo romano, eso pues la mayoría de los que estamos aquí pues estamos familiarizados con ello, de tal manera que en vez de escribir una A pues escribía una D y así sucesivamente, salvo al final, porque nos da una información un poquito más detallada Suetonio en el pasaje correspondiente. A ver, la traducción de ese pasaje de Suetonio es la siguiente. También se conservan algunas cartas a Cicerón y a sus familiares sobre asuntos domésticos, en las cuales si tenía que exponer algo de forma más oculta escribía en cifra, es decir, disponiendo el orden de las letras de forma que no se pudiera sacar ninguna palabra. Pero si alguien quisiera estudiarlas hasta conseguir descifrarlas, debe cambiar cada letra por la 4ª, es decir, la D por la A y así sucesivamente. Bueno, esto
debió ser algo bastante utilizado a finales de la República y comienzos del Imperio, porque también tenemos información de que incluso por el testimonio de Aulogelio se nos dice que el gramático Probo llegó a escribir un tratado sobre el valor secreto de las letras en la obra de César, de tal manera que esto incluso nos hace sospechar que pudiera haber algunos procedimientos más complejos, porque si no, escribir un tratado entero para explicar que realmente había que sustituir por 3 letras más, pues parece difícil. Un sistema parecido al utilizado por César fue el que empleaba Augusto, solo que en vez de desplazar las letras 3 posiciones, las desplazaba una sola, según el testimonio de Suetonio. En el pasaje que tiene ahí mencionado, dice Suetonio: también escribe frecuentemente en cifra y pone B por A, C por B y así sucesivamente el resto de las letras conforme al mismo principio, pero por la X, es decir, al final del alfabeto, pone una doble A. Es decir, no se va a la primera letra, sino que ahí lo marca poniendo una doble A. Así que ya digo que parece que estos procedimientos de cifrado por transposición pues fueron bastante corrientes a finales de la República y comienzos del Imperio. Otra posibilidad que aparece también, a ver que pasa demasiado rápido, aquí, consistía, es muy sencilla, en simplemente utilizar el alfabeto griego, dando por hecho que los enemigos lo desconocían. También es un expediente al que recurre César, según su propio testimonio, dentro de la Guerra de las Galias. En el pasaje que también tienen puesto en la pantalla, dice César: esta la envía escrita en letras griegas, para que si nuestra carta era interceptada por los enemigos no se pudieran conocer las decisiones. Y si no se puede llegar, le ordena que arroje la jabalina con la carta pegada a la correa dentro de las fortificaciones del campamento. Claro, aquí lo que no sabemos es si César estaba escribiendo en lengua griega o simplemente estaba escribiendo en latín en caracteres griegos, porque lo que está dando por hecho es que si eso caía en manos de galos, ya con el mero hecho de que estuviera en letras griegas, pues asumía que no iban a poder entenderlo aunque el mensaje estuviera en latín. Un sistema más complejo es el que ha dado en denominarse posteriormente el cuadrado de Polibio, porque fue transmitido por este historiador que, como saben, vivió en el siglo III a.C. y nos dice que había perfeccionado él mismo el método a partir de realizaciones anteriores de 2 personajes que para nosotros son únicamente un nombre. Dice que él se ha basado en Cleóxeno y Demócrito, pero realmente carecemos de información adicional acerca de estos personajes. Y en realidad aquí hay que hacer la salvedad de que, aunque después se ha interpretado como un método de cifrado, Polibio lo presenta más bien simplemente como un sistema de transmisión de la información a distancia. El cuadrado de Polibio consiste básicamente en crear un sistema de 5 filas y de 5 columnas donde se distribuyen las letras del alfabeto, de tal manera que ya ven que esto permite descomponer cada letra en 2 números. Es decir, que si se quiere transmitir pues la alfa, esto se corresponde con 1, 1. Si se quiere transmitir la mi, eso se correspondería con la combinación de 3 y 2. Bueno, pues lo interesante es que esto, ya digo, que se plantea como un sistema de transmisión de mensajes a distancia, porque se utilizaban antorchas para transmitir, dependiendo de si estaba la antorcha en la mano derecha o en la mano izquierda, lo que se hacía era transmitir, en función del número de antorchas que había en cada mano, esos 2 números que componían, en los que se descomponía cada letra. Nos dice Polibio que en realidad no describe nunca un cuadrado, sino que habla de 5 tablas, pero lo que nos dice es que para iniciar la transmisión había que levantar las 2 antorchas y se esperaba que la otra parte, es decir, a quienes se quería hacer llegar el mensaje, hiciera lo mismo. Eso indicaba que el canal estaba abierto, lo cual es importante, porque claro, si los otros no están notando lo que sucede, pues malamente se puede llegar a transmitir el mensaje. Y el mensaje, como les digo, se transmite mediante grupos de antorchas. Primero se señala la columna con las antorchas en la mano izquierda y luego dentro de la columna, es decir, la fila, se señala con las antorchas en la mano derecha. El propio Polibio se da cuenta de la dificultad y de lo costoso de transmitir este mensaje, de tal manera que insiste en que los mensajes no deben ser demasiado largos, sino que la expresión debe ser escueta, de modo que se gane agilidad
en la transmisión de información. Entonces, bueno, como les decía, aunque posteriormente se ha considerado un sistema de cifrado, pero realmente lo que tenemos es pues, los orígenes del telégrafo, dicho rápidamente. Luego tenemos un sistema que también describe Eneas el táctico, que es difícil de clasificar, ya que no se trata simplemente de sustituir unas letras por otras, por símbolos o por números, sino que se trata de establecer una correspondencia entre las letras del alfabeto y los agujeros que se perforan en cada una de las 4 caras de una taba o astrágalo. Es decir, se van a hacer agujeros en las 4 caras y se va a hacer pasar un hilo por el agujero que representa cada letra que se está codificando, ¿vale? De tal manera que esto tiene una ventaja, que él dice que si alguien no se encuentra con un ovillo, pues lo que no va a pensar es que se trata de un mensaje secreto, va a decir, pues este señor o esta señora está llevando un ovillo de hilo, pero no va a sospechar que se trate de un mensaje secreto. Pero claro, hay que tener el cuidado de que quien lo está leyendo va a empezar al revés, es decir, al deshacer el ovillo tiene que ir fijándose en por qué agujero va pasando para saber a qué letra corresponde. Bueno, esto parece muy complicado, pero gracias a una reproducción, a un objeto que se vende en el Museo de Arquímedes en Grecia, pues pueden ver que si lo convertimos en un círculo entendemos mucho mejor la lógica de lo que sucede. Basta con ponerse de acuerdo en dónde empieza el alfabeto. Aquí es más fácil porque es un disco, no una taba con las 4 caras, pero ya ven en lo que consiste. Dependiendo de por dónde vaya pasando el hilo, se va codificando la letra correspondiente. De hecho, el propio Eneas es consciente de la dificultad de utilizar una taba y dice que también se puede utilizar una tablita de madera o incluso un disco para facilitarlo, aunque también eso hace que sea más fácil descifrar el código. Entonces, bueno, pues como ven, aquí tendríamos estos sistemas de cifrado y nos queda, en último lugar, hablar un poquito de los métodos de transposición. Garthausen, en su Tratado de Paleografía Griega, menciona un manuscrito griego, pero no da muchísima más información y no he sido capaz todavía de encontrar a qué manuscrito griego de Jerusalén se refiere, pero bueno, me gusta mucho el ejemplo y por eso lo pongo, porque ya ven que aquí se ve muy claro en qué consiste un método de encriptación por transposición. Las letras que aparecen son exactamente las mismas que necesitamos, pero están puestas en un orden que no es el orden esperable, y eso hace que si alguien no está pendiente de ello, pues le pueda aparecer un mensaje ininteligible. En realidad, en este caso, lo único que se está codificando es acabado el 30 de mayo, teleiocen catatentriacosten tu mayu, pero ya ven que arriba pues las letras de cada palabra se han ido transponiendo, aparecen desordenadas y de esa manera el mensaje en una primera lectura por lo menos queda oculto a la persona que lo está leyendo. Pero bueno, el método más sofisticado, y va a ser el método con el que voy a acabar, que seguro que a muchos de ustedes también les suena, es el método de la ascítala laconia, que es mencionado por repetidas fuentes, por muchas fuentes a lo largo de la antigüedad, y la primera de ellas el poeta Arquíloco ya en el siglo VII a.C. En principio la palabra escítala significa simplemente palo o bastón, pero con mucha frecuencia cuando se utiliza esta palabra específicamente en los textos griegos antiguos se está haciendo referencia a este método de cifrado. El método de cifrado en lo que consiste es básicamente en enrollar una tira del material que se vaya a utilizar para la escritura, pues papiro, por ejemplo, en torno a la escítala. Como ven que aparece aquí, esta imagen no es la que más me gusta, está tomada de la Wikipedia, pero la verdad es que imágenes anteriores que estaban disponibles en Internet llamativamente han desaparecido y la única imagen que se encuentra por todas partes es esta. Así que, bueno, pues con esto se pueden hacer una idea. Bueno, entonces ya ven que sea cuero, sea papiro o sea lo que sea, se enrolla en el palo y una vez que se desenrolla, el resultado en la tira es un conjunto de letras ininteligible. Y para poder leer el mensaje, claro, no basta con enrollarlo alrededor de otro palo, sino que tiene que ser un palo del mismo grosor,
porque si no, no van a coincidir las letras y las letras van a seguir estando desordenadas. De tal manera que aquí ya sí que ven que hay un esfuerzo de codificación, porque lo que sucede es que, claro, pues tienen que contar tanto el emisor como el receptor con una escítala, con un palo que sea del mismo grosor para poder hacerlo de nuevo inteligible. Les leo, y ya digo que con esto voy acabando, una de las descripciones más detalladas que se la debemos a Plutarco en la vida de Lisias, quien dice: la escítala es así. Cuando los éforos envían fuera a un mariscal o general, hacen 2 palos redondos de exactamente la misma longitud y grosor, de forma que se correspondan en el corte exactamente uno a otro, y uno se lo quedan ellos y el otro se lo entregan al que envían fuera. A esos palos los llaman escítalas. Así pues, cuando quieren comunicar algo secreto e importante, hacen una tira de papiro larga y estrecha y la enrollan a la escítala que tienen consigo, sin dejar ninguna separación y cubriendo totalmente su superficie con el papiro enrollado. Una vez hecho esto, escriben lo que quieran en el papiro, enrollado como está la escítala, y cuando han acabado de escribir, quitan el papiro y lo envían sin el palo al general. Cuando aquel lo recibe no puede leer nada en absoluto, dado que las letras no se siguen unas a otras, sino que están separadas, pero si coge la escítala que tiene consigo y enrolla sobre ella la tira de papiro de forma que la espiral vuelva a estar en orden, siguiendo ya lo primero lo que viene después, yendo alrededor de ella con la vista, encuentra la continuidad. Al igual que el palo, tiene el mismo nombre de escítala la tira de papiro, es decir, lo que se mide y lo que sirve para medir. Entonces, bueno, pues recapitulando, hay algún método más, un método que no les he puesto, que es bastante dudoso que realmente pudiera funcionar, porque Eneas Táctico habla de 2 émbolos de agua que se van llenando y dependiendo de la altura a la que esté el émbolo, eso representa una letra u otra, pero claro, eso hace pensar que a qué distancia se podía hacer, qué cantidad de texto o de mensaje se podía transmitir, en fin, que bueno, alguna información hay, pero yo creo que con esto la práctica totalidad o un porcentaje muy importante de la información de la que disponemos para el mundo clásico, pues ya la conocen. ¿Qué conclusiones podemos extraer para cerrar este repaso? Pues en primer lugar hay que ser conscientes de que en el mundo antiguo la transmisión de información secreta se hizo básicamente de forma oral. Es decir, los mensajes se transmitían habitualmente mediante un mensajero y la comunicación escrita generalmente solo se empleaba cuando no era factible, por las razones que fueran, la comunicación oral, ya fuera porque había que cruzar líneas enemigas, como hemos visto, control de los caminos, falta de confianza en las propias personas que se enviaban como mensajeros, etcétera. Ven también que Grecia y Roma pues, se conocieron tanto los métodos de ocultación, es decir, la esteganografía, como la criptografía, con algunos procedimientos muy simples y otros más elaborados como la escítala laconia o este método de autentificación de epístolas canónicas que ya digo que fue utilizado por la Iglesia. Y lo que podemos decir de manera general es que aunque nos parezcan muy sencillas y muy naif estas técnicas que se utilizaron, pues realmente funcionaron durante siglos. Es decir, ya ven que hasta pues eso, el siglo IX nadie es capaz de plantear un criptoanálisis para descifrar estos mensajes. Es decir, la gente se debía quedar muy sorprendida cuando veía pues estas secuencias de letras ininteligibles que no era capaz de darles un sentido. Y se mantuvieron pues, a lo largo de toda la Edad Media y del Renacimiento, cuando, como les comentaba antes, pues ya empezaron los cifrados polialfabéticos y a partir de ahí pues todo fue haciéndose más complejo de forma exponencial hasta llegar a los sistemas que tenemos hoy en día. Pero la base, como en tantas otras cosas, pues la encontramos en el mundo clásico y esto no era una excepción. Así que muchas gracias por su atención y si tiene alguna pregunta, alguna curiosidad que pueda responder, pues en la medida en que lo sepa, trataré de contestarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Eugenio Luján por esta fantástica conferencia. Es un mundo fascinante este de la criptografía, esteganografía.
Nos interesaría preguntar muchas cosas. Yo, por ejemplo, tengo la duda siempre con el pasaje de Homero, ¿no? Si hay criptografía o si hay también la esteganografía, ¿no? Porque ahí habla de una tablilla doblada, ¿no? Y ahí uno piensa, bueno, ¿y por qué tarda tanto en leerla, ¿no? Esos 9 días, pero bueno. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta así rápida porque tenemos muy poquito tiempo. ¿Alguien que quiera preguntar algo brevemente? Y si no, pues un agradecimiento enorme al profesor Luján y nos emplazamos para la semana que viene. El jueves que viene tenemos una conferencia más. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, ahí. Muchísimas gracias, muy interesante. Hubo una parte en la que decías ¿Se me escucha? Sí. Muchísimas gracias. Hubo una parte en el que nombrabas algo de animales, que se usaban los animales me vino a la cabeza las palomas mensajeras. Sí. No sé si lo has comentado. No, no hay fuentes específicas que hablen de ellas, pero sí de otros animales que, como en el caso del perro, se capturaban y se dejaban volver con sus dueños para que llegaran los mensajes. Pero textos de palomas mensajeras no soy consciente de que haya en la antigüedad. Vale. No sé, me vino a la cabeza. Sí. Es lógica la pregunta, porque sí que se utilizaron otros animales, pero concretamente las palomas mensajeras no aparecen mencionadas, que yo sepa, en las fuentes griegas y romanas, y creo que las tengo bastante controladas todas, ¿eh? O sea que, pero bueno, nunca se puede decir que no, porque siempre puede haber algún manuscrito por ahí, alguna referencia que no tenga controlada, pero diría que no. Gracias. Muy bien. Pues nada más, un agradecimiento enorme al profesor Luján y hasta pronto.